Este video intenta tocar los temas abordados en la unidad 2 del curso de legislación para grupos étnicos en Colombia, en la licenciatura de Educación. Mi nombre es Henry Martínez, estudiante de esta licenciatura. Trataré de explicar brevemente mi percepción sobre los temas recogidos en esta unidad 2. El primero de ellos es el fundamento de la legislación frente a los grupos étnicos. Tenemos varios enfoques y frente a eso hay una realidad inmediata que se parte en esta historia, lo que fue el antes y el después de la Constitución de 1991. Como digo, en el antes podemos encontrar que no está una visualización previa a todo este contexto indígena y otro grupo étnico en Colombia. Por ende, generaba muchos conflictos frente a muchas situaciones que ellos tenían. Ya en el 91, con la Constitución y la inclusión y toda la lucha social que tuvo este contexto, se pudo engranar unas propuestas interesantes en el marco de la pluralidad, pero eso ya lo abordaremos más adelante. Lo importante acá, cabe recalcar, son esos fundamentos que se recogen en la Constitución y dan esas bases, esos pilares para todos los mecanismos de participación de los grupos étnicos en Colombia, que son muchísimos. No solamente responden a los indígenas, sino también a la comunidad rom, a los raizales, a los afrodescendientes y otros que también son particulares como grupos étnicos. Otro de los apartes que tenemos en esta unidad 2 y que en mi percepción como estudiante alimenta mucho lo que es el curso es la legislación internacional o los convenios internacionales o los marcos internacionales sobre la legislación de los grupos étnicos. La lucha y la construcción social que se han hecho de estos ha sido histórica. Recordemos, desde la misma preocupación de la conquista y todo ese desarrollo histórico que han tenido esas luchas sociales frente a los grupos étnicos y el hombre blanco, considerado como desde Occidente como etnocentrismo, como eurocentrismo versus etnocentrismo. Esto quiere decir que tenemos una lucha no solamente acá en el país, sino a nivel latinoamericano y del mundo. También cabe resaltar todos los convenios y en organizaciones tales como las Naciones Unidas, como la UNESCO, también van en pro de toda esta construcción que desde afuera del país trata de reflejar lo que adentro se hace y cómo participan estos grupos. También con una lucha muy fuerte por estas organizaciones. Es de vital importancia esas presiones internacionales que se hacen en diferentes conflictos, como lo que es en Bolivia, lo que es en Perú, en Ecuador, que el movimiento indígena es muy fuerte. Acá en Colombia es muy fuerte, ya lo vimos en las marchas indígenas, pero con ese respaldo internacional a la protección de los derechos humanos de los grupos indígenas. Es ahí donde quiero hacer como resaltar mi percepción sobre estos casos, de esos convenios y normativa internacional que nos acompaña y respalda de una u otra manera todo ese engranaje indígena o de grupos étnicos acá en Colombia. Para terminar con esta unidad 2, acá hay uno muy rico, muy amplio en este punto, que se trata sobre la legislación de la educación de los grupos étnicos. Para mi trabajo voy a escoger el decreto 804 de 1995, que nos trata sobre esa educación específica de los grupos étnicos, y de ahí no de ahí surge, pero de ahí se captura toda la esencia de lo que es la educación en Colombia. Cabe resaltar que el marco jurídico de esto fue la Constitución del 91, pero hay otros mecanismos, otras leyes, otros decretos que nos permiten fortalecer todo el ensamble que necesita como respaldo los grupos étnicos. La discusión como tal, y por eso me señalo este punto como importante, es esa educación propia, esa educación en sí misma que valore sus propios valores como grupos étnicos. Cabe resaltar que la discusión antes del 91 era esa, que no se veían reflejados, por ende no estaban reconocidos esos valores culturales propios de cada grupo étnico. Y ahí, posterior a esto, tenemos la Ley General de Educación, que también da un marco
muy amplio sobre esta. Está la ley 1381 del 2010, que es la ley de las lenguas, o sea, como reconocimiento que no solamente el ser bilingüe es de una lengua extranjera, pero también de una lengua interna con muchísimos acervos culturales y ancestrales. El decreto 1122 de 1998 sobre específicamente a un grupo étnico como son los afrodescendientes, y en el caso de nosotros los afrocolombianos, que es la cátedra de estudios afrocolombianos. Es importante esos reconocimientos porque estos grupos lo están pidiendo, lo venían pidiendo en su lucha social, y también por ende una lucha de educación propia para reconocerse a sí mismos, desde la diferencia de ellos mismos, es reconocerse a ellos mismos. Por eso cabe resaltar. Muchísimas gracias.